bendiga, mi pastor. Que Dios me lo bendiga a todos. Le mando un saludo a la iglesia de parte de mí y de mi esposo y de toda mi familia. Así espero que ustedes estén todo bien. Usted y su esposa y sus hijos y todos los hermanos de la iglesia, mi hermano. No voy a meter el nombre porque son muchos. A mi hermano Julio y a todos mis hermanos, Álida y a todos mis hermanos en Cristo, que los quiero y los amo mucho a todos. Muchas gracias. Dios me le bendiga. Amén. Pastor, estoy agradecido para saludarlo de todo mi corazón, a usted, a mí, todos mis hermanos que componen la iglesia a donde yo pertenezco, a esa iglesia, que la naturaleza me tenía guardada para mi vejez, que hoy soy uno de los hombres más felices del mundo, porque yo conocí a mi Dios allá en ese templo de los cielos, lo conocía en esta casa. Por eso la persona aquí me dice que me baje de aquí. Yo digo, no, yo no me voy de aquí, yo conocí a mi Dios aquí, y de aquí quiero partir con él al cielo. Así digo yo de la iglesia suya, al pastor. Yo le deseo mucha salud a usted, a su familia, a mis hermanos todos, que se gocen y que Dios tenga sobre los cielos tanta y toda esa felicidades que yo tenía, que yo he Dios, las bendiciones para que los deseos sean para todos los cielos. Yo le envío a la iglesia un saludo espiritual, principalmente, mucha delicadeza y prácticamente que volvemos a tener nuestra comunión como siempre la teníamos anteriormente, que de ninguna manera haya caído en nuestra fe, que haya mantenido, que se haya sostenido, que todo lo que hayamos hecho en estos tiempos que Dios ha determinado, si es Dios que lo ha determinado, yo no lo sé, pues que sea recompensada en cuanto a nuestra fe para con Dios. Gracias por los hermanos que me visitan y por los hermanos que me llaman y me dan ese alivio espiritual que tanto yo necesito de mi iglesia, por tanto tiempo que le he sentido. Muy buen día, mis queridos y amados hermanos en Cristo. Dios les bendiga ricamente a todos. Es un gran placer una vez más estar desde aquí para tener la palabra de Dios en este día una vez más. Es mi deseo que Dios les bendiga ricamente, el Señor les esté guiando, ayudando, el Señor esté bendiciendo a cada uno de ustedes. No olvidemos siempre, hermanos, estar en oración los unos por los otros. Y a través de nuestros diferentes grupos de damas, de caballeros, pues siempre manden cualquier motivo de oración que tengan. Los grupos distintos de WhatsApp que tenemos los caballeros, los jóvenes, las damas, cualquier, en el sentido que sea cualquier motivo de oración, pues envíelo por esa vía y así nos mantenemos en oración los unos por los otros. Así que Dios les bendiga y qué bueno una vez más juntarnos, reunirnos así como familia. Recuerden que el hecho de que nos juntemos en nuestras casas se convierten en una iglesia. Cada hogar, a esta hora, en este momento, cada familia reunida, congregada, pues se convierte en una iglesia. Mírelo desde ese punto de vista, porque ciertamente así es. Recuerde que la palabra de Dios dice, donde estén 2 o 3 congregados, reunidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Así que vamos siempre a utilizar esta vía. Igualmente los miércoles también, pues no se pierda el tiempo también del estudio bíblico a la hora acordada para que también tengamos este buen tiempo de edificación. Recuerden, estamos mirando los profetas menores y estamos en el libro de Oseas, en nuestros estudios bíblicos de los miércoles. Así que Dios les bendiga mucho y vamos inmediatamente a el mensaje del día de hoy.
Y les invito a que vayamos al libro de Santiago, la epístola de Santiago, el capítulo número 4, y leeremos el versículo 14, solamente el capítulo 4 y el versículo 14 de esta epístola. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Vamos a orar. Padre nuestro y Dios del cielo, Señor, gracias te damos por tu palabra una vez más. Y gracias, mi Señor, porque también podemos congregarnos, reunirnos de esta manera para ser exhortados por ti. Te pido, Dios del cielo, que aunque lo estamos haciendo de esta manera que no es la normal, no es la manera que siempre lo hacemos, pero que vengamos delante de ti, Señor, con el mismo sentido de adoración, con el mismo sentido de respeto, con las mismas ansias, Señor, de que tú nos bendigas, con el mismo deseo de que tú nos hables. Ayúdanos, Padre, a que así sea. Cada familia, Señor, ahora reunida, los padres, los hijos, los abuelos si viven en la casa, o algún otro familiar, oh Dios del cielo. Si son creyentes, edifícales, bendíceles. Si no lo son, Señor, habla a sus vidas para que puedan también venir a Cristo para la salvación de sus almas. Te ruego y te suplico, Señor del cielo, que tu Santo Espíritu sea el que nos enseñe en esta mañana tu palabra preciosa. Tu servidor es solamente, Señor, un instrumento indigno, Dios. Edifícanos tú, Padre. Ayúdanos tú, Dios del cielo. Bendícenos en este día, bendice cada hogar, cada familia. Gracias, Padre bueno, por tu gran amor y grande misericordia. En el nombre de Cristo. Amén. Quisiera que habláramos en esta mañana, mis queridos hermanos, acerca del tema que está plasmado allí en este versículo 14 de Santiago capítulo 4. La palabra de Dios dice allí Santiago, dice la palabra de Dios, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Note que la cita bíblica, todo lo que dice es muy acorde a los tiempos que vivimos. Primero dice la palabra de Dios, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Quién de nosotros se imaginaría jamás que íbamos a estar viviendo en la situación en la que estamos viviendo? Nadie se imaginaba tal cosa. Nadie. Ni siquiera en el lugar donde inició todo esto, en Wuhan, China. Ni siquiera ellos. Nadie se lo imaginaba. Y los países que después llegó este COVID-19, no se imaginaba nadie. Y nosotros, que somos países tan lejanos, países que estamos en el Caribe, en Latinoamérica, a miles y miles y miles de kilómetros de la región de China. Sin embargo, hoy el mundo entero está embargado en esto. ¿Quién se lo imaginaba? Nadie. Dice la palabra de Dios, cuando no sabéis lo que será mañana, ciertamente. Y a continuación, Santiago pregunta, ¿qué es la vida?
Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y quisiera, mis amados hermanos, que habláramos en esta mañana acerca de lo que dice esta cita bíblica. Y si fuéramos a ponerle, o como debemos ponerle, un tema al mensaje, al sermón de hoy, del estudio bíblico de hoy, como queramos llamarle, sería: la vida aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Han muerto miles de personas. En nuestra nación han muerto muchos y se sabe que morirán más. No recuerdo quién dijo este fin de semana recién pasado que se proyectaba que en los próximos meses morirían niños, alrededor de 80, me parece, niños más. Pero eso es hablando de infantes. Y cada día la cifra de muertos va en aumento en muchos lugares. Y en la medida que se vaya reabriendo todo, que vayamos otra vez a nuestras actividades cotidianas, habrá, por lógica, más infectados. Pero también todo eso tiene que ocurrir, como dicen los estudiosos y los que saben mucho acerca de estas cosas, para que todo esto vaya pasando paulatinamente. Eso tiene que ir de manera escalonada. Entonces, ¿qué implica esto? Y esa cifra de muertos, de miles de muertos a nivel mundial, que ciertamente, como dice aquí la palabra de Dios, la vida aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En las últimas semanas, mucha gente ha reflexionado seriamente en esta verdad bíblica de Santiago 4:14, que la vida se aparece por un poco de tiempo y luego se va, desaparece, se desvanece. He oído hablar a gente sobre el período de vida de una oruga, por ejemplo. He oído a gente hablar de nuestros antepasados, de nuestros bisabuelos, de nuestros abuelos, nuestros padres, tíos, amigos, etcétera, que han fallecido, que han muerto no por el coronavirus, sino que han muerto, hablando de todo esto. Y el contexto de estos ejemplos era para indicar que todos debemos cumplir con un propósito en esta vida, porque se aparece por un poco de tiempo. La reflexión final tiene que aterrizar con nosotros mismos y preguntarnos cuál es el propósito de nuestra vida aquí, ya que es tan breve, ya que la vida es tan corta aquí en este mundo. ¿Cuál es el propósito que tiene? Nosotros preparamos a veces viajes que digamos largos o cortos, pero que serán viajes muy breves. Y para eso debemos tener en mente cosas puntuales, sin distracciones. Doy un ejemplo. En esta semana pasada, decidimos tenía que ir a San Juan de la Maguana y fuimos el pastor Ramón de Jesús, el pastor Rosagüero y su servidor, que tenemos que ir donde el pastor Rosbel Ferdinand a llevarle alguna ayuda y también verlo porque ya hace tiempo que no lo veía y necesitábamos verlo y saber cómo estaba con su familia. Es un viaje largo de unas
3 horas de ida y 3 horas de regreso. Entonces, no podemos distraernos con otras cosas. Hay que ser puntual y sobre todo porque tenemos un toque de queda 5 de la tarde y hay que estar a tiempo, previendo que haya cualquier incidente. Todas esas cosas hay que preverlas, ser precavidos. Y es pensando en el hecho de que cuando hay que hacer cosas por la brevedad del tiempo que se tiene para hacerse, se deben tener propósitos específicos. Hace un momentito que le hablaba de gente que, hablando entre muchas cosas, cuando uno tiene que ir a algún supermercado por necesidad o hacer la fila en un banco para también hacer cualquier diligencia necesaria, uno oye a la gente hablando acerca de muchas cosas. Y hace un momento que le mencionaba que gente, por ejemplo, que uno de los ejemplos que ponía acerca de el breve tiempo de una oruga. A propósito de eso, las mariposas tienen en su vida 4 ciclos o 4 etapas. Y se las digo. La primera es el huevo. La segunda etapa o segundo ciclo es la oruga o larva. El tercer ciclo o etapa es la crisálida. Y, por supuesto, el cuarto ciclo es la adultez. Cada uno de esos ciclos tiene un propósito determinado. Porque la vida de las mariposas es relativamente breve, muy corta. Y dependiendo del tipo de mariposa que sea, de la especie que sea, apenas dura unas pocas semanas la vida de esa mariposa. El huevo, por ejemplo, tiene que ser depositado en una hoja específica que más tarde le va a servir de alimento a la oruga que está en gestación. O sea, ese huevo puesto en un sitio específico, o sea, eso tiene un propósito. No es simplemente ponerlo y ya no. Tiene un propósito para que pueda resultar en lo que debe resultar más tarde. El segundo ciclo, la oruga o larva, en este ciclo, la oruga se pasa el tiempo solo comiendo porque necesita crecer y fortalecerse. Cumple un propósito porque es un tiempecito breve. Y ese tiempo breve que tiene, entonces come. En la hoja que se depositó el huevo, esa oruga se va a comer esa hoja completita porque es lo que le va a servir de alimento. El tercer ciclo, que es la crisálida, en esa etapa ocurre la metamorfosis, un cambio drástico en el que pasa de algo poco llamativo a algo maravilloso. Y el último ciclo, que es la adultez, el producto final, acabado, parece una obra de arte del mejor y más ingenioso artista. Y por supuesto, en esta etapa tiene que reproducirse. Entonces, decíamos en un momento que dependiendo del tipo de la especie de mariposa que sea, vive un tiempo relativamente o más largo o más corto. Sin embargo, esas mariposas comunes, como le decía, no duran más que unas pocas semanas. Entonces, en su corta y efímera vida, cumplen su propósito. Y les digo, por ejemplo, 2 o 3 cosas. En primer lugar, las mariposas cumplen el propósito de transportar el polen de una planta a otra y ayudar así a la polinización, que ya sabemos. En segundo lugar, son excelentes bioindicadoras del estado de salud de los ecosistemas existentes, ecosistemas naturales. Es decir, la mariposa, donde hay muchas, es porque ese ecosistema en el lugar donde está es saludable. Si no, no está ahí. En tercer lugar,
son protagonistas importantes de la cadena trófica o cadena alimenticia. O sea, ellas sirven de alimento para otros animales. Ya conocemos esa parte. Ahora, ¿cuál es el propósito de que nuestra vida se aparezca por un poco de tiempo? ¿Por qué no duramos miles de años? Porque Dios no nos diseñó para que viviéramos, para que duráramos miles de años. Dios quiso que así fuera. La palabra de Dios nos enseña, el Señor Jesucristo, por ejemplo, vivió 33 años de lo que nos dice la palabra de Dios. Y había un propósito específico en la vida de él, el Señor Jesucristo, en esos 33 años que él iba a vivir. Fue de etapa en etapa. Sus últimos 3 años de esos 33 fue su vida ya de manera pública, que es lo que nos narran los evangelios, aunque nos narran algunas cosas de su niñez también. En el Salmo 138, el versículo 8, dice la palabra de Dios que David dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y el apóstol Pablo expresa en Filipenses 1:6 que Dios comienza su buena obra y la perfecciona hasta el final. Porque vivimos por un poco de tiempo, como dice Santiago, vamos a ver 4 cosas que Dios nos enseña. En primer lugar, debemos vivir cada día sabiamente. Si mi vida va a ser una vida tan corta, una vida tan efímera, si voy a vivir por un poco de tiempo que luego se desvanece, Dios me dice, mira, ese tiempo entonces vívelo sabiamente. No lo vivas así a la loca. No lo vivas como que nada está pasando. No lo vivas así con tantas inseguridades y con tantas cosas que no parece que tú tienes un plan, que tú tienes propósitos en tu vida. No lo vivas así. Por eso la palabra de Dios dice esto. En Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16, Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16, dice la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué me dice la palabra de Dios? Tu tiempo es corto. Una de las cosas que debes hacer entonces es, ¿sabe qué? Vivir sabiamente esos años de vida. La palabra de Dios resalta que la manera de andar en esta vida debe ser de una manera sabia. Y ciertamente, esta es una de las grandes verdades de la palabra de Dios. Por eso la Biblia habla tanto acerca del sabio. En el libro de Proverbios habla tanto acerca del sabio. Y da tantas características acerca de ese individuo que vive sabiamente. En el versículo 16 dice la palabra de Dios, el versículo que acabamos de leer, porque los días son malos, debemos vivir sabiamente aprovechando el tiempo porque los días son malos. Es decir, no siempre tendremos las buenas oportunidades. No siempre. Aparecen. Y hay que estarlas acechando y atraparlas. En el contexto de lo que Pablo está diciendo, se avecinaría la persecución a la iglesia y no se podía hacer lo que normalmente hacemos como cristianos. Pablo es parte del contexto de lo que está diciendo Pablo allí. Por eso dice, aprovechen el tiempo. Vienen días malos, vendrán días malos. Estamos ahora, hermanos míos, en días malos, definitivamente. No por persecución. Estamos en días malos ya por cosas obvias. No tengo nada que explicarle con eso, perder tiempo en explicarle nada de eso. Porque eso es algo
que todo el mundo está sufriendo en carne viva, todos y todo el mundo. Por eso Pablo dice, sé sabio entonces, mira lo que vas a hacer. Pero vayamos a nuestra cita bíblica o al libro donde empezamos con Santiago. En el capítulo 3, Santiago habla acerca de la sabiduría. Y permítame leerle unos pocos versículos en el capítulo 3 de la epístola de Santiago, versículo 13, y vamos a leer hasta terminar el capítulo. Santiago, capítulo 3, versículo 13, la palabra de Dios dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Note que Santiago aquí en esta porción de la Escritura menciona una y otra vez sabiduría. En el versículo 13 se menciona 2 veces. ¿Quién es sabio? Y sabia mansedumbre en el versículo 13. En el versículo 15 menciona sabiduría otra vez y en el versículo 17 otra vez sabiduría. ¿Por qué razón? Porque Santiago está hablando precisamente de eso. Y para hacer entonces Santiago la diferenciación, y una diferenciación maravillosa, como Santiago lo presenta, a veces de esa sabiduría nuestra, humana, y la sabiduría divina, y esa diferenciación que está haciendo Santiago, esa sabiduría nuestra, humana, que a veces queremos exhibir y de la que nos enorgullecemos, de la que hacemos gala, como si fuéramos lo mejor, y por supuesto la sabiduría que nos otorga Dios, la sabiduría que viene de lo alto. Esa sabiduría humana de la que tanto nos jactamos es terrenal, dice la palabra de Dios, es animal y es diabólica, porque es la que genera celos amargos, contención en el corazón, jactancia y mentiras, perturbación y obra perversa. Eso es lo que genera esa sabiduría nuestra, de la que nos ufanamos y de la que queremos andar, ¿verdad?, con el pechito parado de que somos muy sabios. Y lo que genera, ¿sabe qué es? Todo eso. Por eso dice la palabra de Dios que no es buena. Y menciona que es hasta diabólica. Pero la sabiduría que nos da Dios, en los versículos 17 y 18, ahora Santiago dice, y acuérdese que le decía que la cita bíblica está haciendo una diferenciación entre esa sabiduría humana, esa sabiduría nuestra tan personalizada, y la sabiduría que nos da nuestro Dios. Y tiene varias características. En primer lugar, dice que es pura. Y cuando Dios trae esa sabiduría a nosotros, es una sabiduría que no tiene egoísmo, no trae consigo motivos impuros, es una sabiduría limpia. En segundo lugar, dice que es pacífica. Implica que nos enseña una correcta relación entre los hombres y con Dios cuando habla acerca de pacífica. Esa sabiduría me lleva a relacionarme, a tener unas interrelaciones personales con los otros potables, correctas, afables, con limpieza en mi corazón, porque dice que es pura también. Pero en tercer lugar dice que es amable también.
Y aquí es para hablar acerca de que está más allá de lo que la ley dicta, de la ley escrita propiamente. Es decir, olvida, perdona aún cuando no está dictado que perdone, aún cuando no se está diciendo que perdone, pero perdona. Y eso es lo que implica aquí amabilidad. No condena aún cuando tiene el derecho. Antepone la misericordia en vez del juicio. ¿Cuánto nos cuesta, mis amados hermanos, poner en práctica esta sabiduría de lo alto? Por cualquier nimiedad, por cualquier pequeñez, montamos pleito con quien sea. No soportamos ser ofendidos en lo mínimo y llevar la ofensa. No, Señor, para nada. Esto, hermano, es, ¿sabe qué? Lo que dice la Biblia, lo que nos engrandece. En el libro de Proverbios, el capítulo 19, el versículo 11, dice la palabra de Dios que la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Y en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, el versículo 4, dice la palabra de Dios que la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Pero no solamente es pura, es pacífica, es amable, también es benigna, en cuarto lugar. Y esto significa que está dispuesta a obedecer. Quien tiene esa sabiduría del cielo, de lo alto, está dispuesto a obedecer. Es un individuo el que la posee de fácil persuasión. En quinto lugar, también está llena de misericordia. Misericordia para quien está en dificultades. Sean dificultades que el individuo atraviesa porque él las provocó o porque fue provocado por otro. Pero esa misericordia está ahí presente. En sexto lugar, dice que es sin incertidumbre. Es decir, no es vacilante. Mantiene las verdades de Dios sin cambiarlas. Y eso es lo que implica que no hay incertidumbre. Yo sé lo que tengo de Dios y lo que debo hacer. Y en séptimo lugar, no es hipócrita. No se disfraza para lograr fines. Absolutamente. El sabio camina de esta manera. Es un recipiente que recibe todo esto. Todo esto. Hermanos, si debemos ser sabios en tantas cosas, en estudios pasados mandaba un estudio acerca de que debemos ser matrimonios sabios, matrimonios inteligentes. En este momento en que estamos viviendo, no podemos huir a ningún sitio. Tenemos que estar juntos. Hay gente que sale corriendo cuando tiene una discusioncita, tiene un problema con la esposa, con el esposo. Una vía de escape es salir corriendo, y a veces eso es bueno, es una de las cosas que los terapeutas recomiendan, y pienso que sí, para evitar una situación X, pero aquí no puede hacer eso. En esta situación no puede hacer eso. Entonces, debemos ser sabios en nuestra vida matrimonial en estos momentos más que nunca. Ponga mucho en práctica la inteligencia emocional. Agarre sus emociones, contrólelas, domínelas. Póngale un cabestro para que la dome y no se ofendan. Esposa, no ofendas a tu marido. Yo sé que vamos a tener muchas discusiones y muchas cosas ahí, ¿verdad? Por asuntos normales que ya hemos explicado. Nosotros los hombres que no estamos muy acostumbrados a estar metidos en la casa. Salimos en la mañana a trabajar y regresamos en la tarde o regresamos en la noche, y al regresar lo que hacemos es ponernos a
a ver un programa de televisión, a ver deporte que nos gusta mucho, un juego de pelota, de basquetbol, de lo que sea. La temporada que se esté jugando, el deporte que sea. Y nos vamos a la cama ya cansados. No tenemos tiempo de discusión. No tenemos tiempo para airarnos. No tenemos tiempo para pleitos. Pero ahora tenemos tiempo para de más. Tenemos tiempo de sobra. Entonces, esa sabiduría de lo alto, yo tengo que aplicarla también. Con todas estas características, aplicarla a mi vida matrimonial. Pero no solamente la palabra de Dios nos dice y nos explica que debiéramos, por el hecho de que esta vida es tan corta y que debemos vivir cada día sabiamente. En segundo lugar, porque la vida se aparece por un poco de tiempo, debemos vivir por la fe y no por vista. Vivir por fe y no por vista. Si los años que voy a vivir en esta vida, en este mundo, son pocos, son cortos, como dice Santiago, entonces, ¿cómo es que lo voy a vivir? ¿Por la fe? ¿O voy a vivirlo simplemente por las cosas que pasan? ¿Por los asuntos que son temporales? ¿O voy a vivirlos de otra manera? La segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 5 y el versículo 7, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice, porque por fe andamos, no por vista. Porque la vida se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, debemos vivir entonces por la fe y no por vista. Nos acomodamos a lo terrenal, lo aceptamos, lo practicamos, aunque sabemos que esto es momentáneo, que esto es temporal, pero nos ajustamos y nos quedamos ahí. En otras palabras, Pablo está diciendo que vayamos a lo seguro, a lo que tiene garantía, que el vivir por fe debe ser lo que dirija nuestras vidas. Si la vida es corta, si la vida es tan cortita, si la vida es tan pasajera, yo no puedo vivirla. Como dice Pablo, vivirla por vista, vivirla por un asunto tan temporal y tan momentáneo. No, tengo que vivir por la fe, que es la que me enseña a ver las cosas eternas. Todo lo que aprendemos por la fe tiene algo de eterno. Hemos creído en Cristo por la fe. Hemos creído en Dios por la fe. Son eternos. Hemos creído en la salvación que Dios nos da. Es eterno. Hemos creído en el cielo maravilloso en el que un día vamos a estar. Eso es eterno. Y todo lo que Dios nos ofrece a nosotros no tiene carácter temporal. Tiene carácter eterno. Pero eso no es por vista. Eso es por la fe. Porque es lo que dice la palabra de Dios. En el capítulo 4 de la misma epístola del apóstol Pablo a los Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 4, y el versículo 18, dice la palabra de Dios, 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Estás escuchando, hermano? Oiga, ¿qué es lo que dice? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Oh, sí, este versículo es maravilloso. Me encanta, hermanos. Porque lo que no se ve es lo eterno y es lo que nosotros aceptamos por la fe.
Recuerde que la definición que nos da el libro de Hebreos en capítulo 11 de la fe es eso. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esas cosas eternas, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, hermanos míos, porque la vida se aparece por un poco de tiempo, no vamos a tomar las cosas que perecen, las cosas que ahorita ya no están, como dice aquí la palabra de Dios, las cosas temporales, sino las cosas eternas. Y esas eternas son las que tomamos por la fe. En tercer lugar, porque la vida se aparece por un poco de tiempo, debemos vivir para ganar la vida y no perderla. Ganar la vida y no perderla. Entendamos qué es lo que el Señor Jesucristo está hablando aquí, y vamos a leer en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, porque no está hablando el Señor acerca de perder la salvación, usted y yo que creímos. No está hablando eso la palabra de Dios. Obviamente usted sabe que no es una enseñanza en la Biblia, no es una enseñanza de Dios de que aquel que ha obtenido la salvación de su alma pudiera perderla. No se refiere a eso. Pero leamos versículos 24 y 25 de Mateo capítulo 16. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Interesante lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Porque si esta vida es tan breve, mis amados hermanos, si esta vida se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, entonces debiéramos vivir para ganarla, no para perderla, tener algo de ganancia. El Señor Jesucristo está poniendo el reto decisivo que todo cristiano debe asumir con seriedad. ¿Puedes vivir tu vida a tu manera, sin límites, según tus deseos, no negándote ningún deleite de este mundo? Hermano, eso es perder la vida. Porque como que vivimos con Dios, pero no es así. Es como que queremos vivir al lado de Dios, pero vivimos distantes. Y todo el que quiere vivir la vida así, lo que hace es que la está perdiendo. Entonces el Señor está hablando eso. O, en segundo lugar, decidir vivir la vida con nuestro Señor Jesucristo. Y participar de la incomparable bendición de ser siervos de Cristo. Así es. Y más adelante vamos a hablar acerca de servidores del Señor, ¿verdad? Que al levantarme cada día con la promesa segura de la dirección divina, la compañía del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, la esperanza gloriosa de las promesas de Dios. Eso es entonces, eso es lo que significa ganar la vida. El asunto, hermano, es que dice el versículo 24 que eso tiene un costo. Y a veces nosotros no queremos pagar el precio, no queremos pagar ese costo. Muchos piensan que convertirse a Cristo es fastidiarse la vida, que se acabó el disfrute, se acabó el deleite. Y nada tan incorrecto. Vivir en Cristo es vivir la vida maravillosa, si pudiéramos decirlo de esta manera, ¿verdad? Es como lo que el dominicano y el extranjero, los que solían viajar a Estados Unidos o suelen viajar a Estados Unidos buscando mejoría, procurar vivir ese sueño americano, y aún los mismos americanos vivir ese sueño americano. Nosotros lo ponemos en términos espirituales, porque encontramos en Cristo la verdadera riqueza en la vida y de la vida. Porque la verdadera riqueza está en nuestro Señor Jesucristo.
¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando leemos la epístola a los Efesios, la palabra de Dios dice que el Señor nos enriqueció en tantas cosas. Nos ha enriquecido. Dios, cuando una persona viene a Cristo Jesús, Dios le enriquece la vida, porque Dios le cambia la vida. Y es lo que va diciendo la palabra de Dios. Y va explicando el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, y dice que ahora tenemos una nueva posición, que ahora somos hijos de Dios, que tenemos tantas cosas que Dios nos ha dado. Dios ha enriquecido nuestra vida de ser pobres en términos espirituales, en términos morales, pobres en tantas cosas. Ahora dice la palabra de Dios que el Señor nos enriquece. Dice el que nos dio vida a nosotros cuando no teníamos nada. Estábamos sin Cristo, sin Dios, sin esperanza en este mundo, y Dios nos dio ahora todo eso. Devolvió todas esas cosas y nos ha dado ahora la vida eterna, y nos ha dado, vivimos una vida totalmente diferente porque Dios nos ha redimido, Dios nos ha rescatado. Entonces, tanta gente que vive la vida para perderla. Viven en una vida irreal, en una vida de apariencias. Miles de divorcios, infidelidades, madres solteras, padres solteros, niños y niñas que no entienden la realidad que están viviendo. 5 días con mamá y 2 días con papá. Viven con abuela y ellos se preguntan, abuela, abuelo, ¿y dónde están mis padres? Porque ustedes no son, abuela, tú no fuiste que me pariste a mí. ¿Y dónde está mamá? Es decir, vivimos vidas irreales, vidas que no son. ¿Y sabe por qué razón? Porque estamos, en vez de ganando la vida, estamos perdiéndola. Y Dios lo que desea es que aprendamos a ganar la vida. Nosotros, usted y yo, mi hermano en Cristo, también debemos aprender eso, a vivir la vida, pero vivirla ganándola, no perdiéndola. Porque ciertamente es así. Todo esto definitivamente lo que nos explica la palabra de Dios es que es perder la vida. Recuerda que yo no estoy diciendo que a algunos cristianos no les ocurra esto, todas estas tragedias que acabo de mencionar. Pero eso no es lo ordinario. Es la excepción. Así es. En cuarto y último lugar, miremos que porque la vida se aparece por un poco de tiempo, debemos vivir para servir a Dios. En el libro de los Hechos, el capítulo 20, el versículo 24, versículo hermosísimo, el apóstol Pablo dijo, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Hermoso versículo. La palabra de Dios me dice, sí, es cierto que esta vida se aparece por un poco de tiempo, como dice Santiago, y luego se desvanece. Yo debiera vivir entonces ese tiempo relativamente corto para servir a mi Dios, para servir a Dios. En 1 Corintios, capítulo 4, el versículo 1, el apóstol Pablo dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Nuestro vivir tiene que ser para servir a Dios. Pablo tenía un propósito en su vida y era acabar la carrera, como dice, acabamos de leer aquí en Hechos, capítulo 20, versículo 24. ¿Y cómo sería? Sino sirviendo a Dios. ¿Cómo era que él iba a acabar y cómo él quería acabar su carrera? ¿Cómo él quería acabar esta vida corta que Dios le iba a dar? Él quería acabarla sirviéndole a Dios. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19,
El versículo 18 dice la palabra de Dios que nosotros fuimos rescatados de una vana manera de vivir. La traducción Nueva Versión Internacional dice que fuimos rescatados de vuestra absurda manera de vivir. Dios nos dice que fuera del servicio a Él, fuera del servicio a nuestro Señor Jesucristo, la vida es absurda, porque al final lo que encontramos, al final lo que será es la condenación. Un creyente es un siervo de Cristo, porque no hay otra manera de ser útil a nuestro Señor. El apóstol Pablo, al escribirle a Timoteo, capítulo 4, el versículo 8, dice él que hay una ganancia en un aspecto de la vida, y es en la vida piadosa donde hay verdadera ganancia. Es la manera de nosotros serles útiles a Dios. Si yo no fuera un siervo de Dios, yo no estoy siéndole útil a Dios. No estaría siendo útil a Dios definitivamente. Porque la vida se aparece por un poco de tiempo, luego se desvanece. Por esta razón debiéramos vivir para servir a Dios. Mi hermano, sí, el día que te convertiste a Cristo, te convertiste en un siervo de Dios. Te convertiste en un creyente, digamos. Ahora debemos ser verdaderos siervos de Dios. Y que Dios nos ayude, hermanos míos, a todos, a que así seamos. ¿Tú crees que tu vida será muy larga? No lo será. Tú no sabes. ¿Qué es el día de mañana? Yo no sé. Tú no sabes. Lo que nos resta entonces es empezar a vivir la vida corta, efímera, temporal, empezar a vivirla para agradar a nuestro Dios. Mi querido amigo, mi querida amiga, si estás escuchando estas palabras, tu vida no tiene sentido si no es en Cristo Jesús. Si no has entregado tu vida a Cristo, tu vida no tiene mucho sentido. Porque la palabra de Dios nos dice que el día final de nuestras vidas iremos al cielo o a la condenación. Y Dios no quiere que vayas a la condenación. Por eso Cristo vino a este mundo. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario. Para perdonarte a ti, para perdonarme a mí. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Esta vida es corta y debe haber propósitos en ella. Deseo que Dios te bendiga ricamente en esta mañana, que Dios dé sabiduría a cada uno, que Dios dé inteligencia espiritual, mucha inteligencia espiritual para poder discernir la palabra de Dios. Que comprendamos cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Si esta vida se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, ese lapso corto que Dios me va a dar a mí, te va a dar a ti, utilicémoslo de la mejor manera. Busquemos a Dios, busca a Dios en tu vida. Tú y yo, mi hermano en Cristo, seamos cada día más fieles, dándole la gloria y la honra a nuestro Dios en todo lo que hacemos. Dios te bendiga ricamente.